En un pequeño pueblo enclavado en el campo, había un pozo que contenía un oscuro secreto. La leyenda dice que una niña encontró un final trágico en las profundidades de ese pozo, y su espíritu aún persiste, persiguiendo a cualquiera que se atreva a acercarse. La historia de la niña del pozo comienza hace muchos años cuando una niña llamada Emily desapareció. La gente del pueblo buscó alto y bajo, pero no había señales de ella. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas se convirtieron en meses. Pero Emily permaneció desaparecida sin dejar rastro. Finalmente, un detective local recibió una propina sobre un misterioso pozo ubicado en lo profundo del bosque. Se decía que el pozo estaba maldito, y cualquiera que encontrara sus poderes sobrenaturales estaba condenado. El detective reunió su coraje y se aventuró en el bosque, siguiendo las instrucciones proporcionadas por el tipster. A medida que se acercaba al pozo, no podía sacudir la sensación de que estaba siendo observado. El aire se hizo pesado con una inquietante quietud, y un escalofrío corrió por su columna vertebral. Cuando el detective finalmente llegó al pozo, pudo escuchar susurros que emanaban de sus profundidades. Las palabras de desesperación y anhelo colgaban en el aire, y ya no podía ignorar la presencia inquietante. Hesitantemente, miró hacia el pozo, solo para ser superado con una sensación de temor. En ese momento, el detective se dio cuenta de que no estaba solo. Una figura emergió de la oscuridad. Su rostro pálido se contorsionó con tristeza. Era el fantasma de la niña desaparecida, atrapada en un tormento eterno dentro del pozo. El detective trató de comunicarse con el fantasma, pero su voz era débil y llena de angustia. No podía recordar cómo terminó en el pozo, o por qué no podía seguir adelante. Todo lo que sabía era una tristeza implacable que consumía su propio ser. Decidido a ayudar a la niña a encontrar la paz, el detective profundizó en la historia del pozo. Descubrió que había sido un sitio de tragedia durante siglos, cobrando la vida de innumerables almas inocentes. Mientras el detective continuaba su investigación, descubrió un oscuro secreto sobre la ciudad misma. El pozo se había utilizado como un medio para deshacerse de individuos no deseados a lo largo de la historia. Era un lugar de oscuridad y sufrimiento, donde los inocentes se convirtieron en víctimas de horrores tácitos. Armado con este nuevo conocimiento, el detective se embarcó en una misión para limpiar la ciudad de su inquietante pasado. Reunió a la gente del pueblo, instándolos a enfrentar la oscuridad que había plagado sus vidas durante demasiado tiempo. Juntos, realizaron un ritual para liberar a los espíritus atrapados dentro del pozo. A medida que los encantamientos resonaban durante la noche, una oleada de energía pulsaba por la ciudad, rompiendo el control de las fuerzas malévolas que los habían atormentado durante siglos. Lentamente, la ciudad comenzó a sanar cuando los fantasmas encontraron consuelo, y el pozo recuperó su esencia pacífica. El lugar, una vez embrujado, se transformó en un símbolo de esperanza y resistencia, recordando a todos el poder de la unidad y la capacidad de superar la oscuridad. La historia de la niña del pozo sirve como un cuento de advertencia, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay un rayo de luz. Nos enseña la importancia de enfrentar nuestros miedos de frente, y que a veces la única manera de encontrar la paz es enfrentar a los demonios que acechan dentro de nosotros. La ciudad continuó reconstruyéndose, abrazando la nueva paz que había sido restaurada. Sin embargo, el legado de la niña bien vivía en los corazones y las mentes de la gente del pueblo. Prometieron no olvidar nunca las lecciones aprendidas de su encuentro con lo sobrenatural. La niña del pozo se convirtió en un símbolo de resistencia y unidad, recordando a la gente del pueblo la importancia de cuidarse unos a otros. Formaron grupos de apoyo y organizaron eventos comunitarios para fomentar un sentido de pertenencia y unión. Los niños crecieron escuchando historias de la niña bien, transmitidas de una generación a la siguiente. Se les enseñó la importancia de la compasión, la empatía y el poder de unirse en tiempos de adversidad. La presencia inquietante de la niña bien nunca fue olvidada, pero ya no mantenía a la ciudad como rehén. En cambio, se convirtió en un símbolo de la fuerza y la resistencia de la ciudad,
un recordatorio constante para apreciar la vida y enfrentar sus miedos más oscuros. A medida que pasaban los años, el recuerdo de la niña del pozo comenzó a desvanecerse. Los sucesos sobrenaturales se convirtieron en nada más que susurros en el viento, casi olvidados por la generación más joven que no tenía experiencia de primera mano de esos tiempos oscuros. Sin embargo, de vez en cuando, surgiría una nueva historia. Una historia de un vagabundo solitario que tropezó con el pozo maldito y se encontró con la aparición fantasmal de una niña. Estas historias sirvieron como un recordatorio aleccionador de que el espíritu de la niña todavía permanecía, esperando ser escuchado. A pesar del paso del tiempo, la ciudad nunca perdió de vista la importancia de mantener viva la memoria de la niña bien. Pintaron murales, escribieron poemas y compusieron canciones para honrar su alma perdida y la resistencia de su comunidad. El pozo, una vez temido, se convirtió en un símbolo de esperanza y transformación, con personas que dejaban mensajes de amor y aliento cerca de su borde. Estas ofrendas sirvieron como testimonio de la dedicación de la ciudad para nunca olvidar las lecciones aprendidas de la trágica historia de la niña. El espíritu de la niña bien, aunque todavía atado a su destino trágico, encontró consuelo en el amor y el recuerdo de las personas que se encontraron con su historia. Su presencia se convirtió en un suave recordatorio para abrazar la vida, apreciar a los seres queridos y enfrentar la oscuridad interior. Las generaciones pasaron, y la ciudad continuó evolucionando. Sin embargo, la memoria de la niña bien persistió, entretejida en el tejido de la historia y la identidad de la comunidad. Llevaron su historia hacia adelante, asegurando que su espíritu sería para siempre parte de su conciencia colectiva. La escalofriante historia de la niña del pozo sirvió como un recordatorio de advertencia, de que el pasado nunca debe olvidarse, que los rincones más oscuros de la historia deben ser reconocidos y aprendidos. Instó a la gente del pueblo a enfrentarse a sus propios demonios, a enfrentar las sombras que amenazaban con consumirlos. Al abrazar la historia de la niña, la ciudad llegó a comprender la fragilidad de la vida y la importancia de la compasión, el perdón y la redención. Aprendieron a mirar más allá de la superficie y reconocer las luchas ocultas que soportan quienes los rodean. La presencia de la niña del pozo resonó dentro de los corazones de la gente del pueblo, dando forma a sus acciones e influyendo en sus elecciones. La vieron como un recordatorio para ser amable, para ofrecer una mano amiga a los necesitados y para enfrentarse a la injusticia. La presencia inquietante de la niña del pozo actuó como un susurro constante en la conciencia colectiva de la ciudad, lo que los llevó a reflexionar sobre sus propias vidas, sus acciones y el impacto que tuvieron en los demás. El espíritu de la niña bien había servido como catalizador para el cambio, inspirando a la gente del pueblo a crecer, sanar y convertirse en mejores versiones de sí mismos. Su historia encendió un sentido de propósito y despertó una compasión que había estado latente durante mucho tiempo. Y así, la historia de la niña bien continuó siendo contada, transmitida a través de los siglos, una historia de advertencia que recordó a la gente del pueblo el poder de enfrentar sus miedos, la importancia de la unidad y la belleza de la redención. Mientras viviera el recuerdo de la niña bien, la ciudad permanecería alterada para siempre, transformada para siempre por la escalofriante historia de una niña y un pozo que dio testimonio de su trágico destino. La escalofriante historia de la niña del pozo quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva de la ciudad, un testimonio del poder del miedo, la fuerza de la unidad y la resiliencia del espíritu humano.